Buenas tardes, buenas noches. Vamos a dar comienzo. Bueno, no es solo la presentación del libro de Elizabeth Schelin, La lucha por el pasado, sino que es también la mesa de apertura del seminario. Entonces es una introducción breve para contarles que esta es nuestra 10ª edición. Por suerte desde hace 10 años, que es cuando comenzó el Conti, allá por el año 2008, en un seminario donde éramos menos, donde este lugar todavía no estaba refaccionado, donde hacía frío, donde estábamos en condiciones un poco inhóspitas, pero en aquel momento se tomó la decisión de hacer este seminario que se fue construyendo con el tiempo. Quiero nombrar a Lucila Pagliai, que fue la de la idea de este seminario, y a Eduardo Josami, que impulsó, y a Eduardo Luis Dualde, que lo apoyó desde un primer momento. Y por suerte seguimos con el seminario y acá estamos. En cada edición hemos abordado distintos temas: el arte y memoria, la vida cotidiana en la dictadura. Hicimos un homenaje por los 70 años de la muerte de Walter Benjamin, que fue un gran seminario. Bueno, muchos temas. Este año el título es Arte, Memoria y Política. Por suerte, no sabíamos qué iba a pasar con el seminario. Por suerte, hay 450 ponencias, 34 mesas, 3 días completos de debate, de reflexión, de encuentro. Un poco esa es la idea, ¿no? Y qué mejor que abrir este seminario, no abrirlo porque empezó temprano, sino hacer esta mesa, que si bien es la presentación de un libro de Elizabeth, es como un homenaje también a Elizabeth, y todos los temas que se tratan en el libro son temas fundamentales que tienen que ver con la memoria y que cotidianamente los discutimos en estos espacios. Por eso también estamos contentos de que la mesa esté integrada por Alejandra Naftal, que es directora ejecutiva del sitio de Memoria ESMA, y por Verónica Torras, que es directora ejecutiva, ¿está bien? Directora de Memoria Abierta, flamante, compañeras de este espacio, donde también aquí se discute mucho sobre qué hacer en este lugar, cómo hacerlo, desde hace años. Y bueno, pero es un debate enriquecedor y todos vamos aprendiendo también de ese debate. Entonces, un poco esta mesa es, por lo menos para nosotros, es una síntesis interesante de lo que pasa en la ESMA. Por supuesto que hay compañeros de los organismos, hay un montón de otros compañeros que han pasado por aquí, que pasan. Hoy estuvo Vera Jarach en una mesa y nos dio una clase de memoria. Bueno, y también contentos de que el seminario se haya convertido en un lugar que se lo han apropiado los investigadores jóvenes, los alumnos todavía no recibidos. Eso es un orgullo para nosotros, que en la ESMA, en la ex-ESMA, se discutan estas cuestiones y que los jóvenes vengan con tantas ganas a discutir esto. El libro de Elizabeth es una breve introducción, ahora ellas van a hablar un poco más del libro. Como les decía, recorre casi todas las temáticas, porque no es un libro de historia, o es un libro de historia de las memorias, es un libro de historia del movimiento de derechos humanos, es un libro de su historia también, porque también es una autobiografía intelectual, es una innovación de Shelley, esa escritura más personal que encabeza cada capítulo y cuenta un poco su propia historia, su compromiso ético, académico y político con cada tema. También problematiza la cuestión de los temas del testimonio, las temporalidades de los testimonios. Por ahí para el final, porque también es un libro que abre al debate, es un libro que marca agenda, o que propone agenda de investigación y agenda política. El último capítulo del libro, que habla de la relación de democracia y memoria, y de memoria y derechos humanos, creo que después lo podemos debatir un poco más, es muy provocador y es
muy interesante lo que plantea para repensar esa relación entre memoria y democracia, y sobre todo en estos tiempos, donde el mundo y la Argentina en particular se están poniendo en cuestión y en debate temas, políticas que parecían que no se ponían en cuestión. Y Scioli lo hace desde otro lugar y oxigena ese debate, y creo que nos propone repensar un montón de cuestiones que son más que necesarias en un momento, como decía Benjamin, de peligro. Bueno, con esta introducción vamos a darle la palabra primero a Alejandra Naftal. Alejandra es una amiga y además es museóloga, y actualmente, como dije antes, es la directora ejecutiva del Museo del Sitio de Memoria ESMA. Bueno, buenas tardes. Gracias, Matías, y la verdad que celebro que sea el 10º seminario que se hace. Digamos, esto es importante, la continuidad, y tiene que ver mucho esta continuidad con lo que plantea el libro de Scioli. Y por supuesto, gracias a Scioli que me convocó a participar en esta mesa, y me sorprendí y me puse contenta, pero también estoy muy nerviosa porque es como un honor muy fuerte. Siempre que ¿qué es presentar un libro, ¿no? Me preguntaba, ¿es hablar del libro o hablar de lo que a uno le suscita leer el libro? La verdad que voy a hablar de esto segundo, porque supongo que todos ustedes lo van a leer y van a poder encontrar por sí mismos, pero voy a hablar de lo que a mí me produjo leer este libro, que tuve la suerte de que me lo regalara Scioli en un momento, y me voy a basar en lo que ella me escribió en la dedicatoria, que dice: para Alejandra, en la alegría de compartir certezas, preguntas y dilemas. Con cariño, Scioli. Y tal cual creo que son 3 conceptos que me atravesaron mientras leía el libro. Y hoy ayer le escribí un mail a Scioli y le digo: Scioli, estoy muy conmovida porque me atravesó un libro que me atravesó en mi biografía, y ella, como lo decía Matías, y lo plantea en el libro, es una biografía la que ella hace en este libro, y a diferencia de otros libros que uno pudo leer de ella, pone siempre en la apertura de cada capítulo pone su primera persona, ¿no? Hace como una internalización de poner en primera persona lo que le pasó con cada texto, cuándo lo escribió, cuál era el contexto en el que lo había escrito, con quién lo había hecho. Y la verdad que eso me permitió a mí leer este libro no en clave de ensayo académico, sino justamente, primero lo empecé a leer con el lápiz, a subrayar, para buscar conceptos que me sirvan a mí para mi trabajo de intelectual, y en un momento dije: no, esto está más en clave de novela. Después me vas a decir si es así o no, pero dije: no, me suelto y lo empiezo a leer más como una novela, y fue algo que me fue apasionando, y como nos pasa más con las novelas, de que uno no puede dejarla, inclusive me fue apasionando y me fue conmoviendo, porque está escrito en capítulos, y yo sentía que cada capítulo era un momento de mi vida, era parte de mi biografía. Veo que muchos de los que están acá seguramente cuando lo lean van a sentir esto, porque hace un análisis de contexto histórico, una historia del movimiento de derechos humanos, un derrotero de cómo empezó a tratarse los temas de memoria, y todas estas cuestiones me fueron atravesando a mí por mi propia historia, y también por la historia de que tengo con Scioli, que nos cruzamos por primera vez en el año 1999-2000, cuando se estaba formando Memoria Abierta. Yo fui una de las
fundadoras de Memoria Abierta, y Yevi fue convocada para discutir, ¿no?, los temas de memoria, y realmente no digo que hubo un cuadrilátero, pero más o menos hubo unas tensiones muy importantes en ese momento entre lo que era mi situación como militante de derechos humanos, como en una situación personal y de contexto, con la visión que tenía Yevi en ese momento. Entonces decía que me atravesaba en lo personal, en lo familiar, en lo social, digamos, el cómo describe la dictadura, estaba hablando de mí, en cómo describe o trabaja el tema de la salida democrática, pero por sobre todo, más me toca cuando alcanza los capítulos sobre el testimonio, y sobre el capítulo especial o el apartado especial que trabaja sobre el testimonio y los delitos sexuales en los sobrevivientes, cuando toca el tema del rol de los sobrevivientes. No lo voy a leer acá, pero justamente pone realmente en letras de molde el lugar que tuvo la voz del sobreviviente en la salida democrática, y cuenta cuándo empieza a tener una entidad, ¿no? Esa analogía que hace entre el por algo será de la época de dictadura con el por algo será del que está vivo. Bueno, todas esas claves a mí me iban conmoviendo por mi historia personal, obviamente, y el tema familiar, ¿no? Digamos, el tema familiar, y ahí el tema de ahí me gustaría marcar una ausencia en el libro, porque habla del familismo, ¿no? Hablando de cómo se conforma el movimiento de derechos humanos a través de los vínculos directos de madres, de hijos, de abuelas, etc., ¿no? Y por eso quedaba relegado el rol del sobreviviente en ese movimiento. Habría que también pensar en el familismo de los sobrevivientes, digamos, de cómo no solo quien estuvo detenido y sale, es decir, qué pasó con aquellas familias que tuvieron un aparecido. Digamos, ese me parece que es un tema ausente, y lo digo en clave personal, ¿no? Yo como cosa personal, para mí fue más difícil la reintegración familiar por la culpa de volver, digamos, y el trabajo de esa familia con un aparecido también fue muy complejo. Yo siempre cuento que hace poco participé de un evento que se llama Biblioteca Humana, y me dijeron, bueno, tenés que ponerte un título, un nombre, y yo elegí el título Aleja, acá no pasó nada, vos estuviste en Miami. Eso fue lo que me dijo mi madre cuando volví de estar detenida durante un año, a los 18 años, después de una fiesta que duró 2 días, me sentó y me dijo, acá no pasó nada, vos estuviste en Miami. Bueno, hubo que trabajar todo eso, que también es parte a lo mejor, ¿no?, del familismo, que ya te tiro una para que no nos abandones en el tema de cómo trabajar las memorias. Me fui un poco de tema, pero digo, me fui atravesando en esto el lugar del sobreviviente. Después, cuando ella plantea lo de emprendedores de memoria, ¿no?, también me siento como un sujeto de parte de ese trabajo que hace la militancia en derechos humanos, el vínculo con el Estado, desde la organización civil, el vínculo con el Estado, el vínculo con la política, y el capítulo que yo también me voy a dedicar más, ¿no?, que es el que también me toca, que es el rol profesional, ¿no?, cuando ella habla del tema de la memoria, las marcas, los monumentos, el arte y todas las discusiones que se dan sobre este tema, ¿no? Entonces esto me lleva a recordar
y a comprender los distintos momentos desde mi propia biografía en los encuentros y desencuentros con los trabajos de Shelly, ¿no? Entonces, en esos desencuentros voy a leer una parte que ella lo escribe bastante en el libro, que les va a poder dar cuenta, porque pude comprender de que siempre en los movimientos hay personas que dicen las cosas fuera del tiempo de escucha. Me parece que Shelly trabajó mucho el tema de memoria y en los 80, si no me equivoco, fue fundamental el trabajo conjunto entre los organismos de derechos humanos y Shelly como investigadora. Creo que salieron conceptos importantísimos, ¿no?, en el trabajo concreto de esa articulación de la práctica y la investigación. Pero después creo que hubo un distanciamiento, y especialmente con el último gobierno hubo una manera donde yo lo que sentía era que Shelly nos planteaba que la batalla no estaba ganada, y a nosotros, por lo menos lo quiero decir en términos personales, creo que nos molestaba pensar en que no estaba la batalla ganada. Bueno, la batalla evidentemente no estaba ganada, pero lo que puedo decir que Shelly sigue siendo de vanguardia, porque cuando uno termina de leer este libro, lo que Shelly dice, la batalla no está perdida. Así que digo, qué bueno, ¿no?, de sentir eso. Volviendo al tema de esa manera que tuvo Shelly todos estos años, como de disculparse por lo que ella pensaba y decía, y de ser consciente si era el momento oportuno de decir lo que pensaba. Inclusive ella en un momento dice, hay cosas que me tuve que guardar, hay cosas que me autocensurié por ese contexto de no escucha. Pero hay un párrafo escrito en primera persona y que dice, que lo va a comentar en varios de sus artículos, que dice, en relación a esto, ¿no?, a quién es la voz, a cómo se memoriza, y dice, no dudo del dolor de las víctimas ni de su derecho, y el de la sociedad en su conjunto, a recuperar la información sobre lo ocurrido durante el régimen represivo. Tampoco queda duda sobre el rol del liderazgo de las víctimas directas y sus familiares han tenido en la Argentina y en otros lugares, como voces de denuncia de la represión, ni de su lugar central en las demandas de verdad y justicia. Lo hago para prevenir agresiones, muchas veces sin éxito. Es decir, muchas veces ante cada mirada, Shelly tenía que ponerse en ese lugar, ¿no?, de prevención de lo que quería plantear. Decía esto, ¿no?, después hay otra parte que me interesó muchísimo, que tiene que ver con este vínculo, ¿no?, del recuerdo entre nuestros encuentros, es toda la reacción que hubo en un momento de por qué estudiar las memorias. Digamos, yo recuerdo frases como la memoria del pasado reciente, ¿no?, dice, nos diagnostican, viven de nosotros, viven de lo que nosotros hacemos, roban con nuestra historia, qué legitimidad tienen para investigarnos, para trabajar sobre nosotros, digamos, tiene que ver con lo que acabo de leer, ¿no? Digamos, desde qué lugar, y este libro está planteada esa discusión con mucha valentía y con mucha generosidad. Y digo generosidad porque lo que cabe destacar que el maltrato siempre de sectores puede generar reacciones, ¿no?, a veces desafortunadas. Creo que Shelly estuvo y está siempre en el lugar
correcto, ¿no? El ninguneo o la no, el no dejarte intervenir no hizo que se encontrara la seducción de cuando se genera otro espacio donde te van a tratar bien. Cosa que realmente en el libro queda clarísimo también, ¿no? Desde dónde lo plantea. Yo no me quiero detener mucho, pero también, como dice al final, el libro dice que plantea muchísimas preguntas. A mí, desde el lugar que me toca también, digamos, preguntas, por ejemplo, desde el lugar del testimonio, ¿no? ¿Cuándo sanan a las heridas? Digamos, son preguntas que yo me hago y que están respondidas o sugeridas en el libro, ¿no? Cómo se tramitan las herencias y los legados, ¿no? Los pases de legitimidad, cuando ella habla y sugiere, dice, los países que trabajaron mucho su memoria, como nosotros, tenemos garantizada la legitimidad de las democracias sólidas, fuertes y participativas. Hay una frase que pone en primera persona cuando cuenta de ella, dice: cuando tenía la ilusión, ¿verdad?, de que podía existir una democracia participativa en los años cuando te pusiste a trabajar en estos temas, ¿no? ¿Qué relación hay entre los organismos de derechos humanos y el Estado? ¿Qué decimos cuando hablamos de políticas públicas de Estado o políticas públicas de la memoria? Yo creo que hoy es la gran pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, ¿no? ¿Qué hablamos cuando decimos que se instalaron políticas públicas de memoria y hoy qué estamos entendiendo, ¿no? Digamos, yo el otro día estuve en un lugar y decía que había que juntarse a hablar del vaso vacío, del medio vaso vacío, que del vaso lleno sabíamos mucho. 40 años de lucha de los organismos es algo indestructible, digamos. La enseñanza de estos 40 años es indestructible para todos nosotros, pero teníamos que hablar de qué diferencia hay estar viviendo estos momentos ahora, después de haber por lo menos creído instalar políticas públicas. Hoy, 10 años de seminario es una de esas muestras, ¿no? Pero de todo lo que falta, de todo lo que no se logró, de todo lo que creímos, y hay que leer este texto para entender esas claves, ¿no? Y de cómo trabajar con y en el Estado. Ese es otro gran tema que nos queda a nosotros para pensar. Y creo que, como decía Matías, yo la gran pregunta que haría así es: ¿de quién es la ESMA? ¿De quién es la ESMA? Digamos. Y creo que para seguir adelante tenemos que preguntarnos de quién es la ESMA, digamos, para poder seguir. Eso con respecto a todo lo que... Y después así hay otro lugar que quiero destacar, que es Dora Schwartzstein. Xevi le dedica este libro a Dora Schwartzstein. Yo la conocí a Dora y a Xevi juntas en este momento. Dice, acá ilusionada por la posibilidad de construir democracias participativas. Es lo que dice ella, en uno de lo que dice ella. Dora Schwartzstein fue con la que empezamos a trabajar en memoria abierta la creación del archivo oral en ese momento, y la verdad que para mí también fue una persona muy importante. También nos boxeamos muchísimo de cómo encarar este proyecto, y Dora tuvo una enfermedad y hubo también ahí un encuentro donde nos pudimos encontrar y conversamos muchísimo sobre lo que era la historia oral, lo que era tomar testimonio, el lugar del testimonio, la escucha, de quién era la entrevista. Y yo siento
que adora el trabajo en el archivo oral, fue un antes y un después. Creo que ella pudo sentir en carne propia lo que es trabajar en estos temas. Y hago esta mención introduciendo por el tema, ahora sí exactamente, de lo que son el trabajo mío en el museo. Muchos de ustedes sabrán, y los que no, que la discusión de hacer el museo sitio de memoria ESMA, ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, fue realmente un debate enorme, enorme, enorme. Yo siempre digo, y creo que Julie lo dice también acá, que en Argentina se hace memoria desde el inicio mismo de la dictadura. Creo que es una clave importantísima, ¿no? Memoria, verdad y justicia, ¿no? Como ese eslogan, como lo dice Sevi en un momento. Eslogan quiere decir el grito de batalla, ¿no? Ese es la verdadera sentido del eslogan, el grito de batalla en la guerra. Entonces hubo muchísimas discusiones y el trabajo de Sevi fue fundamental. Y cuando leí este libro dije, eureka, porque hay un texto que voy a leer de acá que es lo que le da el marco teórico a lo que nosotros hicimos en todas las discusiones del museo. Es decir, que de alguna u otra encontrar a quienes trabajamos en la práctica, trabajamos en la gestión, trabajamos en el día a día, trabajamos desde cómo abrir una institución y que esté todo limpio y que todos cobran el sueldo y que las tensiones del día a día, ¿no?, puedan, desde eso hasta cómo decidimos hacer el trabajo museográfico, audiovisual y artístico en la apuesta museográfica, poder encontrar que alguien le da el marco teórico para quienes trabajamos en esto, realmente es un acto festivo. Entonces, yo voy a leer solamente un poquito de lo que yo encontré que dice, porque nosotros hablábamos que el museo era una propuesta abierta y prolongada en el tiempo, y a partir de ahí empezamos a trabajar en todos los sentidos, desde el consenso, desde el mensaje, desde la colección, todas las tomas de decisiones partieron de ahí. Entonces, Sevi dice, construir monumentos, marcar espacios, respetar y conservar ruinas o sitios donde ocurrieron los acontecimientos que se quieren conmemorar, o proponer y construir museos son procesos que llevan tiempo e implican luchas sociales. Su instalación produce o fracasa en producir la semantización de los espacios materiales. Estos procesos implican también luchas acerca de los criterios estéticos que se aplicarán a lo que se quiere construir o preservar. La representación del horror no es lineal y sencilla. ¿Cómo representar en el espacio los vacíos, lo que ya no está? ¿Cómo representar a los desaparecidos? Si hablar y decir es difícil, los emprendimientos que intentan marcar el espacio físico parecen más fáciles y a la vez más difíciles. Más fáciles porque en muchos casos hay rastros, ruinas y restos. Hay una materialidad que para muchos puede hablar por sí misma. Más difíciles porque al no tratarse de marcas personales y grupales o con sentido privado e íntimo, sino de espacios físicos públicos, requieren el reconocimiento del Estado y la autoridad legítima y están sujetos a transformaciones de sentido y a los devenires del uso del espacio público. Podría seguir mucho más. Realmente esto sintetiza un poco todo el trabajo que nosotros hicimos, le da este marco, y la verdad que para quienes trabajamos hoy en estos temas, la palabra de Sevi, la valentía y la generosidad que ella demostró con lo que escribe y también con el vínculo con los que estamos acá, por la paciencia, por las ganas siempre de enseñar y de construir colectivamente. Por mi parte, gracias por estar, y haría solo una mención. Creo que este libro podría llamarse perfectamente La lucha por el presente. Así que muchísimas gracias.
Gracias, Alejandra. Hay algo que está fuera de tiempo porque me olvidé de decirlo, pero lo voy a decir ahora, que es agradecerle y reconocerle al grupo que trabajó para que este seminario sea posible, porque si no, no se hubiese hecho, que es Valeria Moris, Florencia Franco, Cecilia Seriani y Daniela Porter. Sin ellas no hubiese estado este seminario. Y ahora es el turno de Verónica Torras, que es licenciada en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, que fue directora de comunicación del CELS entre el 2005 y el 2010, que coordinó el programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Comunicación Pública entre 2011 y 2015 y que actualmente es la directora ejecutiva de Memoria Abierta. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias Matías y al Conti por la invitación. Soy asidua asistente de los seminarios de Conti desde hace varios años. Milito para armar mesas, traer gente, y me alegra mucho de que sea un espacio que se siga sosteniendo y siga convocando a tantas personas. Y bueno, agradecerle a Elizabeth, no le digo Chevy porque no tenemos la confianza personal, pero yo la conocí a Elizabeth en el CELS justamente. Bueno, para mí también es un honor estar acá con ella presentando este libro, que también, como le pasó a Alejandra, me conmovió, me llenó de ideas, de inquietudes, de ganas de seguir conversando algunas cosas con ella. Creo que para los que, como decía Ale, tenemos el desafío de estar gestionando espacios públicos, en el caso de Alejandra, un espacio como Memoria Abierta, que es un espacio conformado por los organismos de derechos humanos, un espacio de los organismos de la sociedad civil. Realmente el trabajo de Elizabeth es muy inspirador. Y bueno, también quería agradecerle por el libro. Creo que es un libro muy amable también para las lectoras o los lectores, que ella se ha tomado el trabajo de darnos como una lectura situada, ¿no? de los textos. Son textos que recorren toda su trayectoria, escritos en momentos, en circunstancias muy distintas de la vida política y social del país, pero que están todos puestos en contexto por ella. Y que en esa puesta en contexto nos repone toda una cantidad de información que me parece que es muy útil para leer los textos, y al mismo tiempo me parece que esos textos en Las Tardillas son en sí mismos un ejercicio de memoria, ¿no? Una vuelta reflexiva sobre sus propias intervenciones, un ejercicio de lo que ella habla bastante en el libro, ¿no? de las temporalidades de la memoria, porque está reflexionando sobre sus propias reflexiones. Y es muy interesante ese ejercicio, y también permite como distintas entradas de lectura, ¿no? Uno, si quiere, se lee todos los artículos, se lee las Tardillas, va, viene. Y bueno, yo no tengo el libro autografiado por ella, pero me sorprendió que yo había elegido un poco para estructurar mi intervención algunos puntos que me parece que no me animé a ponerle certezas, pero que me parecía que eran lugares de afirmación muy fuertes del texto, que recorren todo el texto, y por otro lado preguntas, y creo que todas las preguntas son dilemas. En el caso de J.B., creo que todas las preguntas del libro son dilemas, en la mayoría de los casos dilemas muy difíciles de responder realmente, por eso están planteados de esa forma. Y entonces elegí un poco también algunos de estos puntos de afirmación y algunas de las preguntas, hay muchísimas, realmente el libro está plagado de preguntas. A mí eso me encantó también, porque me gusta mucho, me
parece que es una forma de pensar muy interesante la de preguntarse. Bueno, algunas de las afirmaciones, algunas, bueno, por ahí son un poco obvias, pero no importa, me parecía que, o por lo menos van a ser muy obvias para Elizabeth. Pero, por un lado, que la memoria social, me parece que esta es una afirmación que está como muy clara planteada en el libro, se compone de múltiples memorias y de múltiples temporalidades. Esto es como una afirmación y una reiteración, ¿no? Y ella va todo el tiempo, a su vez, con este concepto, trabajando en los distintos capítulos. Que las memorias surgen en momentos históricos, ¿no?, específicos, que presentan estos momentos desafíos específicos y que son en algún sentido un emergente de la lucha social por darle sentido a esos momentos, en esos contextos, pero que no son solamente una respuesta a las coyunturas, que también es importante pensar las memorias en términos de lo que ella llama trayectorias de memorias en el libro, y ubicarse también para pensar las memorias desde una perspectiva de largo plazo. Y por último, otro punto que también me parece muy importante, sobre el que ella hace un señalamiento muy fuerte, es que es imposible eludir el carácter abierto de los procesos de memoria. Y esto está totalmente asociado a que la lucha por el sentido es conflictiva, que también es otro punto, digamos, que está muy claramente planteado en el libro. La lucha por el sentido es conflicto, es lucha. Y esto hace, me parece, a este carácter abierto, ¿no?, o permanentemente abierto de los procesos de memoria. Y después quería señalar otras dos cuestiones que me parece que tal vez no están planteadas como afirmaciones en el libro, pero que me parece que son un poco como un centro de gravedad de la reflexión de Elizabeth, y que están un poco como, que son un poco para mí como el origen y el destino en algún sentido de su reflexión. El origen me parece que es el movimiento de derechos humanos y el compromiso con el proceso democrático, con las prácticas democráticas. Y el destino me parece que tiene que ver con una preocupación permanente en el libro, y que es la preocupación por la transmisión, la preocupación por las nuevas generaciones, por cómo se transmite a las nuevas generaciones y cómo las nuevas generaciones se apropian de los sentidos que circulan, ¿no?, socialmente, y de las memorias que circulan socialmente, y cuánto se puede facilitar ese proceso, ¿no?, u obturar. Creo que esta es la primera pregunta que yo había elegido, que también Alejandra la señaló, que me parece que es como una pregunta bastante importante, que plantea Elizabeth, difícil de plantear, valiente que la plantee, y es una pregunta vinculada al rol emblemático que han tenido en la construcción de memorias en nuestros residentes, en nuestro país, los afectados directos, como decía Alejandra antes, ¿no? Pero lo que Elizabeth se pregunta es en qué medida esta gravitación tan determinante de los afectados directos, de los familiares, este desbalance de poder simbólico entre lo que podríamos llamar afectados, entre comillas, no afectados, ¿no?, ha obturado o ha dificultado la posibilidad de que personas no afectadas directamente, entre comillas, o las generaciones jóvenes se vinculen, se apropien de las memorias del terrorismo de Estado, se sientan autorizadas a reinterpretar estas memorias, estas experiencias en sus propios contextos, desde sus propias vivencias. Es difícil, no voy a contestar esta pregunta, pero quería decir algunas cosas. Me parece que es un hecho bastante irrefutable, creo que la centralidad, ¿no?, efectivamente de las víctimas directas en la construcción de la memoria sobre la experiencia del terrorismo de Estado en la Argentina. Creo que esta suerte de hegemonía, no sé si podríamos llamarla así, pero tiene también su historicidad, ¿no?, hablando de las historicidades, que también es un punto fuerte de afirmación en el libro de Elizabeth.
Y creo que tiene que ver con algo que ella también plantea en el libro, no en relación justamente con esta pregunta, y es un poco, bueno, ¿quién habla y frente a quién habla o frente a quiénes hablan, ¿no? Y en qué momento hablan. Me parece que esto, en parte, para mí, responde a la pregunta de esta centralidad de las víctimas. ¿Por qué fueron ellas quienes pudieron hablar, frente a quienes estaban, en qué momento pudieron hablar, en qué momento se dio, en qué momento apareció, emergió esta voz? En el momento del terror, incluso digamos varios años después ya de iniciada la transición, donde no habían pasado, ¿no? los momentos de temor, bueno, quienes pudieron tomar la palabra para denunciar, para reclamar, efectivamente fueron los familiares. Se trata efectivamente de una legitimidad irreemplazable, porque la condición de familiar o la condición de afectado directo no puede ser transferible, ¿no? Esa no es una herencia transferible, ¿no? O transmisible en sí. Entonces, bueno, creo que ahí hay un nudo. Yo no sé si estoy tan de acuerdo con la forma en la que Elizabeth plantea este dilema, pero sí me parece que estoy de acuerdo con su preocupación de fondo en relación con este dilema y que tiene que ver con la transmisión, o cómo asegurar condiciones de transmisión, o las mejores condiciones posibles, ¿no?, de transmisión. Y en ese punto me parece que sí necesitamos una pedagogía más abierta de la memoria. Necesitamos más interlocutores, necesitamos más escuchas, necesitamos rescatar memorias que probablemente hayan quedado sofocadas, inaudibles. Necesitamos albergar más memorias y necesitamos mejorar las condiciones de transmisión de las memorias. Yo en eso comparto esa preocupación con Elizabeth y me gustaría mucho poder pensar con ella de qué manera memoria abierta puede contribuir a eso. La otra pregunta que yo elegí, que también creo que la dijo Alejandra, tiene que ver con esto de, bueno, no, esta no, la última no. La otra que elegí tiene que ver con bajo qué condiciones, se pregunta Elizabeth, la atención prestada a las memorias de las dictaduras ayuda o obstruye la aceptación social y estatal de una cultura de derechos humanos más amplia, más abarcativa, que incorpore agendas del presente. Esta es la pregunta. Yo creo que en este aspecto el movimiento de derechos humanos en Argentina no ha quedado fijado a la agenda de las memorias de las dictaduras. Tal vez también porque vengo de la tradición del CELS, donde esto está mucho más claro, mucho más fuerte. Desde los años 80 está muy instalado en la agenda institucional. Incluso yo diría, luego de cometer una infidencia, que las discusiones en el CELS han tenido que ver con que la agenda de la dictadura quedaba relegada frente a la cantidad, la importancia, la significación que cobraban el resto de las agendas vinculadas con el presente. Y entonces este me parece que es un punto, y por otro lado me parece que los organismos de derechos humanos en su conjunto han acompañado luchas sociales, luchas sindicales, han tomado la agenda de la violencia institucional, han tomado la agenda de la violencia de género en los últimos años. Yo creo que acá, respecto a este punto, me parece que lo que ha sido más difícil tal vez es generar una articulación conceptual más productiva entre las dos agendas. Me parece que a veces lo que pasa es que queda como una especie de hiato y, bueno, ¿cómo hacer para vincular estas agendas sin caer en simplificaciones, ¿no? Esto me parece que es como lo más difícil de construir. Pero no creo que tengamos el problema de habernos quedado fijados a la agenda de las memorias de las dictaduras. Y también creo que a veces hay como una especie de exigencia abstracta
de que los derechos humanos asuman todas las agendas, como si los actores del movimiento de derechos humanos llegaran a un mundo cero, ¿no? El punto cero, donde no existen agendas previas, actores previos, memorias previas, que también han trabajado sobre los derechos desde otras perspectivas, que no son las perspectivas del movimiento de derechos humanos, y son actores preexistentes, trayectorias preexistentes, memorias preexistentes, con las cuales en todo caso el movimiento de derechos humanos también debe articularse, pero tal vez no necesariamente asumir el protagonismo, ¿no? en términos de la articulación conceptual, digo, de todos los temas, ¿no? No sé, digo para pensarlo. Y la tercera pregunta que había elegido es la que eligió Alejandra y es la que le da título al último capítulo del libro de Elizabeth, que es Memoria ¿para qué? Yo cuando leí el título de ese capítulo dije, este lo leo primero, porque esta es la pregunta que me está obsesionando desde que entré a Memoria Abierta, de antes también, pero más desde que entré a Memoria Abierta. ¿Memoria para qué? Porque creo que también uno pasa como por distintos momentos, ¿no? Personales, políticos, bueno, que también tienen que ver con los contextos que vamos atravesando, momentos donde nos parece que estamos, como decía Alejandra, ¿no? Momentos donde parece que estamos por ganar la batalla, momentos donde nos parece que estamos perdidos, momentos, bueno, de confusión. Y bueno, me interesaba mucho saber qué decía Elizabeth en ese capítulo, y está lleno de preguntas el capítulo. Es una trampa. Les digo, claro. No, está lleno de preguntas, pero creo, como decía Matías al principio, está lleno de agenda también, está lleno de incitaciones, digamos, a pensar cosas, a trabajar cosas. Hay muchas pistas también en ese capítulo. Y no sé, a mí me parece que una primera respuesta que se me ocurre, en algún momento también pensaba, bueno, también un poco a veces le pedimos demasiado, ¿no? A la memoria. ¿La memoria para qué? La memoria debería servir para fortalecer las instituciones, para hacer más sólida la democracia, para hacer mejores ciudadanos, para uno, ¿no? Será mucho, ¿no? Como que no sé si la memoria puede todo eso. Yo creo que el trabajo de memoria en buena medida se justifica en esa frase que Elizabeth rescata de los años, de los inicios del movimiento de derechos humanos, ¿no? Recordar para no repetir. Yo creo que en buena medida esa, hablando de las preguntas también que decía Alejandra, me da gracia las estructuras para mí la pregunta por la repetición es la gran pregunta. Es el gran tema, y es el gran tema de la memoria, me parece también, y la gran agenda de la memoria. Si efectivamente la memoria nos puede dar la garantía de la no repetición, yo creo que no, pero tal vez sí. Me parece que lo que nos puede es ayudar a no repetir de la misma manera, a no repetir, a repetir de maneras más atenuadas, a generar alertas sociales, a trabajar en eso, ¿no? Bueno, la no repetición sería nuestro objetivo de máxima, pero me parece que hoy Vera Harash, que estuvo en una de las mesas de aquí del seminario del Conti, nos dijo, al final dijo, bueno, habíamos estado discutiendo como 2 horas, dijo, bueno, al final algo aprendimos en todos estos años de democracia, ¿no? Y habíamos tenido en realidad una discusión durante 2 horas sobre los riesgos del presente, bueno, cómo generar alertas, cómo construir alertas sociales sobre determinadas cuestiones, entonces vinculadas al negacionismo, relativismo, banalización, y bueno, diría
eso, y por último, como el libro se llama La lucha por el pasado, y yo estoy aquí en representación de una organización como Memoria Abierta, o sea, conformada por organismos de derechos humanos, está Hilda Escuchi, que es nuestra presidenta de la Comisión Directiva de Memoria Abierta en Madre de Plaza de Mayo. Quería rescatar algo que me parece que Memoria Abierta es una organización que se crea sobre plena etapa de impunidad, sobre el fin de los años 90, y en momentos en que se habían cerrado en nuestro país las posibilidades de seguir peleando por justicia y por verdad. Los organismos de derechos humanos empezaban ya a armar, a planear, a diseñar estrategias para rehabilitar esa búsqueda a través del recurso de los juicios en el exterior, de las presentaciones en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que después habilitaron los juicios por la verdad y más tarde la reapertura de los juicios y demás. Pero en ese momento, donde estaba cerrada la posibilidad de justicia y verdad, los organismos se plantearon armar esta organización. Yo creo que no es demasiado conocido esto. Es decir, que los organismos se plantearon en ese momento como parte de su agenda el trabajo en memoria. El trabajo en memoria estaba como implícito, me parece. Estaba en los eslogans, estaba como este que rescatábamos recién, pero no estaba en la agenda de los organismos de derechos humanos como demanda. Y de hecho, en este momento en que los organismos de derechos humanos estaban digamos, por buenas razones, desconfiaban de la posibilidad de que el Estado asumiera este tema, tomaron el tema en sus manos de algún modo, ¿no? O sea, crearon esta organización para tomar el tema de la memoria en sus manos. Es decir, que ahí tenemos una experiencia, también el subtítulo del libro de Elizabeth es Cómo construimos memoria social. A mí me parece que, no sé, tal vez es una novedad, ¿no? Pero que, bueno, ahí hay una experiencia de construcción social de la memoria por parte de los organismos. Y tal vez inicialmente de una agenda un poco más defensiva, más pensada en proteger sus propios archivos, crear un archivo oral que permitiera como narrar la historia del movimiento de derechos humanos, contarse a sí mismo, con la sensación de que no los escuchaban y que no los iban a contar tampoco desde otros lugares, entonces tenían que tomar esta tarea en sus propias manos, apoyar las iniciativas de memorialización, incluyendo la preservación de los lugares de memoria. Así que se asumió la memoria como una construcción social por parte de los organismos. Y también, me parece, se asumió la memoria como una práctica política. Yo creo que los organismos, me parece que este es parte del legado, de algún modo, que el movimiento de derechos humanos le deja a la sociedad argentina, ¿no? Que es la memoria como una práctica política, como una práctica ciudadana, casi podríamos decir, ¿no? Que todavía sería por ahí más interesante, como un ejercicio, ¿no? De ciudadanía. Y como una práctica colectiva, creo que este es otro gran legado del movimiento de derechos humanos, como una práctica de permanente reclamo a las autoridades, una práctica que hace uso del espacio público, que documenta las situaciones de violación a los derechos humanos, que construye archivos, que utiliza el activismo legal, que hace actos conmemorativos, ¿no? Conmemoraciones, que hace marcas en el territorio, que, bueno, ritualiza, recuerda a las víctimas. Todo esto me parece que es como parte de esta práctica política de memoria, que son acciones, ¿no? Dispositivos, formas de construcción de la memoria, que todas están en el libro de Elizabeth, ¿no? Todas están contadas en distintos capítulos del libro.
Lo que yo tenía ganas de plantear es que me parece que esta forma de construir memoria que ensayaron los organismos, que no la sabían, no la conocían, la ensayaron sobre la marcha y de manera bastante efectiva, ¿no? Me parece que ha sido performativa respecto de la forma de hacer memoria social de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país, en otros contextos, en otras situaciones y también en otros países del mundo. O sea que ha impactado sobre la forma de poner en el espacio y en el debate público los temas, las luchas, las demandas de otras organizaciones, de otros colectivos, atravesados también por situaciones graves de violación a derechos humanos. Creo que esta historia, que por ahí también todavía falta escribirse, no sé cuánto está escrito como de esta transferencia, ¿no? También me parece que sería interesante poder tomarla. Bueno, y gracias de nuevo. Bueno, ahora sí, Elizabeth, supongo que todos la conocen, pero igual la vamos a presentar. Elizabeth Schellin es doctora en Sociología, es investigadora superior del CONICET, es docente del programa de posgrado en Ciencias Sociales de la Universidad General Sarmiento IDES. Sus temas de investigación son los derechos humanos y ciudadanía, familia y género, memorias de la represión política y movimientos sociales. Es profesora e investigadora visitante, fue o es profesora e investigadora visitante en numerosas universidades del mundo y autora de numerosos libros y artículos. En 2013 recibió el premio Hussein a la trayectoria en investigación en ciencias sociales. Y en 2014 la Universidad de Nanterre, Francia, ¿no?, le concedió un doctorado honoris causa. Bueno, muchas gracias por todo, por estar aquí, por estar en este seminario, por este honor de poner el libro como acto inaugural de estas jornadas internacionales, se llama seminario. Y muchas gracias por los comentarios y las cosas que han dicho, tanto Alejandra como Verónica. Y yo no sé muy bien qué decir. Me fui haciendo así marquitas, diciendo esto podría decir algo, esto podría decir algo. Son un montón de marquitas, así que no puedo decir todo sobre todas las marquitas. Así que voy a elegir por ahí algunas cosas para comentar que tienen que ver, que son, me parece, centrales. La primera es personal, que tiene que ver con en qué circunstancias. Una es también sujeto histórico, está marcada por los momentos y por las circunstancias de la vida. Y en qué momento uno dice algo y en qué momento no lo dice, en qué momento es entendido de tal y uno tiene que decir, no quise decir eso, sino tal otra cosa. Es acusada de algo, no es acusada, es condescendiente o no es condescendiente. Creo que todos pasamos por todos estos avatares permanentemente. Y bueno, y como este es un libro que yo lo siento como muy yo, muy pues yo y mi mundo, tiene mucho de eso, tiene toda una historia que sí, es personal. Nunca me voy a olvidar el día en que había una persona en mi casa, llovía mucho, era de mañana temprano, y una persona del movimiento de derechos humanos, padre de un desaparecido, estaba en mi casa porque iba a venir otra persona que él tenía que ver, que venía del exterior, iba a llegar a mi casa. Y en un momento me empieza a decir, no, porque ustedes los académicos viven a costa nuestra. Esto que decía Alejandra, pero lo dijo de una manera, con una agresividad. Y una tiene respeto
respeto por los otros y tiene mucho respeto por el dolor. Pero en un momento yo tuve que decirle, perdone señor, ¿usted sabe quién soy yo? Parecía aquel viejos textos casi clásicos de la sociología latinoamericana. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Qué sabe de mí para decirme todo esto que me está diciendo? O sea, pasan esas cosas, pasaron, como nos puede pasar en otras circunstancias, no con alguien que sea del movimiento de derechos humanos. Estas cosas pasan también porque somos todos humanos. Y el otro día, en una presentación de este libro en La Plata, San Rayo tomó este tema y habló de los malos entendidos. O sea, cuando una dice algo y es entendido de otra manera. Y yo creo que de todos los temas que están planteados en el libro, y las dos lo tomaron, uno de los temas donde yo tuve más confrontación, más, creo que malos entendidos, tiene que ver con esta idea de lugar de las víctimas y lugar de los familiares de las víctimas, y esto que yo llamo en el libro, lo llamé antes y lo seguiré llamando, una ideología familistica. O sea, donde los lazos familiares y a veces los lazos genéticos y de sangre son los más fuertes, porque aún dentro mismo de lo familiar el dato genético parece ser más central. ¿Ustedes saben cuántos años demoraron las compañeras, las esposas, compañeras de militantes desaparecidos en tener una voz pública? El primer libro, que fue el libro de Sciolaro, Pájaros sin luz, salió en el año 95-96, o sea, hacía más de 10 años que habíamos vivido el momento de fin de la dictadura y no había espacio público para esas voces, porque las voces estaban muy ocupadas por los lazos de sangre, o después, primero fueron de sangre, después, cuando con todos los avances de la genética, entró más el ADN. Este familismo, mirando otros países, porque una de las cosas que a mí me ha tocado en la vida es trabajar, y en el libro yo digo que este no es un libro sobre Argentina, pero es un libro desde Argentina, o sea, que intenta decir cosas que van más allá de la Argentina, pero desde la experiencia argentina y de otros lados. En otros lados no fue tan así. Yo le digo, en Chile, uno de los movimientos importantes, de los grupos importantes, se llamaba Mujeres por la Vida. Y Mujeres por la Vida no tenían que ser madres, no tenían que ser víctimas directas o hermanas, era un movimiento de mujeres que se opuso y que luchó por derrocar a la dictadura. No tuvimos en Argentina un movimiento de mujeres de esa naturaleza. Entonces, lo que digo es, este asunto de la importancia central de la ideología del feminismo, no la familia es importante para todos, siempre, pero de una imagen de que si uno tiene un vínculo familiar, le da más legitimidad a su palabra vale más. Es algo que vivimos con eso. Y eso me provocó muchísimo. Usted puede imaginarse, y seguramente aquí debe haber gente que también está irritada por esto que yo estoy diciendo en este preciso momento. Pero mi preocupación básica tiene que ver con en términos de orden deseado, macro, es democracia y participación e igualdad. Entonces, desde esa perspectiva me pregunto por qué, y uno de los capítulos del libro tiene eso en el título, ¿por qué no una lucha ciudadana que sea de todos y todas? ¿Por qué pensar que hay voces o sea, cómo incorporar al resto? ¿Cómo no hacer en otro libro, en los trabajos de la memoria, yo uso una terminología guaraní, donde hay dos maneras de decir nosotros. Un nosotros que dice nosotros, o
sea, frente a un ellos, un excluyente, y un nosotros inclusivo, nosotros, todos. Entonces, mi pregunta alrededor de esto es cómo convertir o cómo pasar de un nosotros que por momentos y en parte por razones institucionales, un habeas corpus no lo puede presentar cualquiera, tiene que ser un familiar. O sea, hay cuestiones institucionales metidas en estas, nadie las duda, pero ¿cómo llegamos en un momento histórico a decir queremos que esto sea de todos y todas y no solamente de un grupo? O sea, ese es uno de los ejes que me ha preocupado desde siempre, como también trabajo sobre temas de familia que van más allá de los temas vinculados con la memoria. Es un tema que en lugar de la familia y dónde terminan los lazos familiares y cómo es un tema que me preocupa. Creo que eso ha sido planteado acá y yo lo retomo de esta manera en el sentido de mi manera de verlo, que seguramente es una y que plantea muchas nuevas preguntas. El otro tema con el cual también de vez en cuando uno tiene rispideces tiene que ver con la noción de derechos humanos en nuestro país vino, bueno, en el mundo vino anclada, o sea, se extendió la noción de movimientos de derechos humanos en la década del 70, en que empezaron a haber organismos internacionales, ONGs internacionales que se ocuparon de este tipo de violaciones. El primer organismo acá en la Argentina que tiene la palabra derechos humanos en su título es la Asamblea Permanente, que fue, no, la Liga del Hombre, lo siento, y la PDH se conformó en diciembre del año 75. Los otros organismos no tienen la palabra derechos humanos en sus títulos, excepto el MED, el Movimiento Ecuménico por los Derechos, digo los históricos, los de esa época. Entonces, ¿qué quería decir este derechos humanos? ¿De qué derechos humanos se estaba hablando? En esos años se estaba hablando de tortura, se estaba hablando de desaparición, se estaba hablando de un tipo de violación y se implantó el modelo de derechos humanos, o sea, una terminología que no estaba presente antes. A ver, de nuevo, a mí me gusta mencionar esto. En los archivos, en los boletines de la Liga por los Derechos del Hombre, que yo he revisado, ahí encontré la palabra desaparecido en el año 1962, 1961. O sea, hay una historia en la cual militantes desaparecen, después pueden aparecer a la semana en tal comisaría, pero hay un momento en que hay alguien y en el caso de la Liga se empezaban a mover los abogados porque había alguien que había desaparecido. Pero la interpretación no era violación de los derechos humanos, era violación, la interpretación era: hay una lucha política, hay ganadores y hay perdedores. El modelo de derechos humanos con la centralidad de la víctima es posterior, empieza en la década de los 70. Si quieren saber dónde empieza más que nada en el campo internacional, cuando Amnesty International, que se ocupaba más que nada de objeciones de conciencia en la Unión Soviética y apoyaba, era parte de la lucha anticomunista, toma el caso de Uruguay, de la dictadura de Uruguay, como caso emblemático para trabajar. Y ahí cambia, porque no se trataba de una lucha anticomunista de Amnesty. Y ahí es donde empieza todo este movimiento que ha sido estudiado, que yo mencionar a alguien cercano a todos nosotros acá en la Argentina, Kathryn Seeking, lo tiene trabajado esto y estudiado. De modo que hay una terminología y una manera de pensar los derechos humanos que se implantó por las dictaduras del Cono Sur, especialmente Argentina, Uruguay, Chile, primero Uruguay, después Chile, después Argentina, 3 años después,
como una terminología y una manera de interpretar lo que estaba pasando, donde lo central era la vida de la gente, la integridad física, y se implantó de esa manera. La pregunta pero la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48 habla de derechos económicos, derechos sociales, después se incorporaron los de cuarta generación, los derechos de incidencia colectiva, los derechos culturales, o sea, hay toda la lista de derechos sigue ampliándose, no es solo luchar contra la tortura. Entonces la pregunta es cuándo y bajo qué condiciones se amplía o no se amplía ese lenguaje y esa concepción. Y aquí Verónica marca muy bien que los organismos, y especialmente el CELS, que además se llama Centro de Estudios Legales y Sociales, o sea que entró con una agenda donde si uno mira cada uno de los informes anuales, la parte de la dictadura y la memoria es un capítulo junto con no sé cuántos otros más. Otros organismos no son así. O sea, creo que el tema es un tema que no es un acuerdo sencillo y fácil. Y vos lo planteaste muy bien al preguntarse cuál es la articulación y cómo se articula. Y hay momentos históricos, para retomar el tema de que lo que a mí me importa son la multiplicidad de temporalidades. Hay momentos históricos donde parece que se acercan más, y hay momentos históricos donde estaban más separados. Como militante del movimiento feminista, puedo decir que en la década de los 80 no era nada sencillo tratar de articular las demandas por la igualdad de las mujeres con las demandas del movimiento de derechos humanos. Era muy difícil, había muy pocos canales de comunicación. Yo me considero una de las que sí tenía canales de comunicación por ambos lados, pero de ahí no era tan sencillo. O sea, había momentos en que sí se podía, y estamos en este momento, quizás, para mencionar la coyuntura en la que estamos en este momento, en la cual prácticamente todos los organismos y todo el movimiento de derechos humanos tienen que hacerse cargo pero inclusive en la propia clave de memoria, o sea, tenemos que volver a decir aparición con vida, usada para Santiago Maldonado. Entonces, estamos en un momento en el cual, sí, hoy en día es muy difícil encontrar distancias, más bien estamos en un momento de confluencia, pero esto no fue siempre así. Y confluencia en ciertos temas que habría que estudiar y ver. Creo que la agenda está abierta, como ya que mencionan, la agenda de investigación, aquí hay gente muy joven que puede seguir investigando un montón. ¿Cuáles son esas articulaciones? ¿Cómo se dan? ¿En qué espacios? ¿De qué manera? Yo estuve mirando la exposición que estaba aquí en el Conti, este es un espacio, y se toman montones de otros temas, tanto de otros países, con la exposición guatemalteca que está ahí adentro, como otros temas, todo esto de la creatividad que encontramos en barrios populares, que están toda aquí, está en este mismo edificio, está en la pieza de al lado. De modo que hay lugares y espacios donde están muy articulados, que no se siente como algo extraño o algo que hay que hacer, sino que es parte de lo mismo. Bueno, digamos, yo creo que esos dos ejes, el eje de cuánto, tienen todos que ver, ambos tienen que ver con la preocupación mía muy grande, con una cuestión de abrir y ampliar. O sea, la cuestión, como mi compromiso está siempre centrado en cómo incorporar, cómo abrir más, cómo incorporar más, cómo hacer que las cuestiones dejen de estar encerradas. Y la otra que vos mencionaste, Alejandra, que hay un homenaje o una dedicatoria a Dora Schwartzstein, también se incluyen entre las dedicatorias a dos otras personas, y una de ellas, un colega alemán-chileno, Norbert Lechner,
trabajaba muchísimo, y por eso que para mí inclusive hay títulos del capítulo que son medio plagiados, prestados, está el reconocimiento sobre la idea de que la construcción del orden deseado, es un libro de él, es siempre abierta y conflictiva. Y me parece que en ese sentido, esto de que estamos en este momento, de que no está acabado, o sea, aun cuando estamos en un momento de retroceso, todavía hay mucho por construir, y creo que es ahí donde tenemos que seguir trabajando todas y todos.